Hola, muy buenas. Soy Gabriel Bedoya Mendoza. Me encuentro acompañado de Eugenia Monterrosa y Carlos Andrés Rojas. Nosotros vamos a explicarle en este video el por qué el podcast lo consideramos como un recurso educativo digital. Cordial saludo. En esta ocasión, mi persona, Eugenia Monterrosa, se dirige a ustedes para compartir la definición de lo que es un podcast. Un podcast es un archivo digital de audio, aunque también puede ser de video o podcast, que puede ser distribuido por internet y que está vinculado a sistemas de sindicación RS que permiten su revisión automática y periódica. Bueno, ¿qué es un sistema de sindicación RSS? Esas son unas siglas en inglés, las cuales traducen Really Simple Syndication. Estas siglas traducen como lenguaje de marca extensible o lenguaje de marcas extensibles. Es un metalenguaje y este metalenguaje tiene que ver con las reglas para la codificación en un formato XML para distribuir contenido web. Vamos ahora en la diapositiva a mirar la distribución de cómo está qué vamos a hacer en este momento con respecto a todo lo que tiene que ver con podcast. Vamos a hablar de la definición. Ya habíamos hablado que era un archivo de audio en formato MP3 y otros formatos también se pueden usar en canal RSS usando XML, que ya también lo hemos definido. Tiene un soporte que es internet y la web. A través de la web y a través de internet es su soporte. El origen del podcast se hizo a través de iPod y de Broadcast. Ahorita vamos a desglosar el origen de este y quién lo fundó. Los antecedentes también tenemos que son que es un audioblogs. Vino de audioblogs primero, RSS que ya lo definimos, sindicación, el iPod que lo lanzó en el 2004 Adam Curry y Ben Hammersley en febrero del 2004. También vamos entonces ahora a ver el origen del podcast. El podcast fue diseñado en el año 2000, por Dave Winer. Y él diseñó un programa de sindicación. Sindicación es la distribución de contenidos informativos o lúdicos de un emisor original por otro que adquiere los derechos mediante un contrato o licencia. Él hizo ese programa de sindicación, realizó las primeras pruebas en MP3 con una banda de rock de Grateful Dead. Y también esto se trabajó en Radio Userland. Radio Userland es un paquete de software lanzado por primera vez en el 2000. Las primeras grabaciones de podcast educativo se hicieron en el 2004, luego en junio del 2005 y en ese momento Apple lanzó iTunes 4.9. Ahora vamos a hablar de la identificación del podcast. El podcast es un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. También vamos a conocer algunos objetivos del podcast. El primer objetivo, que es como un gran objetivo, es desarrollar contenidos abiertos en formato audio, promoviendo así el conocimiento libre y la fácil adaptación de los recursos educativos a diversos contextos. El segundo objetivo es estimular la imaginación. Ya el podcast hace una misión, por decirlo así, más amplia de lo que hacía la radio, porque ya lo está haciendo a través de la web,
pero el podcast nos hace imaginar, porque como no tenemos imágenes en el momento en que está siendo escuchado, entonces nosotros la imaginación tiene que volar para hacernos una imagen de qué es lo que estamos escuchando. El tercer objetivo es mejorar la comprensión de contenidos. A través de él podemos compartir toda la parte de contenidos, toda la parte de academia y enriquecer esa parte de la comprensión de los contenidos, porque escuchamos el podcast y luego estamos haciendo una retroalimentación, estamos haciendo comparación con lo que también conocemos o con lo que vamos a conocer, y por eso tenemos esa parte que es mejorar la comprensión de contenidos. El cuarto objetivo es potenciar el aprendizaje autónomo. Si tú estás escuchando un podcast y lo puedes volver a escuchar si no entendiste, entonces cada vez que hagas esto de forma independiente, personal, estás haciendo desarrollo autónomo, aprendizaje autónomo. El quinto objetivo es desarrollar competencias comunicativas. Bueno, el podcast tiene que ser expresado. Tenemos que hacerlo a través de audio, de voz. Tenemos que hacer mensajes de voz. Entonces, esto nos permite también desarrollar nuestra competencia comunicativa. El sexto objetivo es disminuir la ansiedad, porque si estamos desesperados, preocupados porque no entendemos algo y tenemos un podcast, entonces tenemos la accesibilidad de repetir todas las veces que nosotros queramos ese podcast y vamos haciendo aprendizaje, y esto nos va disminuyendo de pronto esa ansiedad que tenemos de no haber entendido, de no poder comprender, de no tener cómo conectarnos para saber qué más podemos aprender. Entonces, por ese lado también cumple su función. La otra parte, el objetivo 7, para terminar, es colaborar a medida que se aprende. A través de esto hacemos una red amplia. El podcast nos permite eso, es hacer trabajo colaborativo. El podcast se integra como esta herramienta maravillosa para poder colaborarnos entre todos y hacer de una red de aprendizaje más amplia a través de el trabajo colaborativo con todos nuestros semejantes. En este momento era todo lo que tenía que compartir con ustedes y los invito a seguir con mi compañero. Un cordial saludo para todos. Continuamos con la exposición. Ahora hablaremos de los permisos requeridos para el uso, modificación e distribución de los podcasts. El objetivo de conocer estos permisos tiene el propósito de reconocer el trabajo de las personas que crean los recursos. Es importante identificar estos permisos para comprender qué facultades o limitaciones se posee para el uso de los mismos, en este caso los podcasts. Vamos a hablar de la licencia Creative Commons Atribución 4.0. Esta licencia tiene las siguientes condiciones. Primero, de reconocimiento. Indica la obligatoriedad que tiene un tercero de reconocer la autoría del podcast o un fragmento de este. Segundo, no comercial. Indica que el empleo del recurso queda limitado a usos no comerciales. Queda prohibido el uso con fines comerciales. Tercero, sin obras derivadas. Indica que está prohibido utilizar fragmentos del podcast en una nueva producción, ya sea audiovisual. Cuarto, compartir igual. Indica que se autoriza la creación de un recurso a partir de un existente siempre y cuando se mantenga la misma licencia que posee el recurso inicial. Y en ese sentido, el recurso derivado tendrá los permisos o restricciones del divulgado. A partir de esos permisos y características se da forma a las siguientes licencias Creative Commons. Junto con la licencia compartimos el logo y las siglas que lo representan. Primero encontramos el de reconocimiento con las letras BY, que permite que el recurso se emplee libremente, incluyendo un motivo comercial, incluyendo obras derivadas, y su distribución está permitida sin ninguna restricción. Segundo, encontramos el que es reconocimiento no comercial con las letras BY-NC, que prohíbe el uso comercial. Se permite la generación de obras derivadas, no permite su uso comercial. Tercero, encontramos el que tiene la unidad entre reconocimiento no comercial y compartir igual, que tiene las letras BY-NC,
BG-SA. No se permite el uso comercial del recurso original ni las posibles obras derivadas, y la distribución de estas se debe hacer con una licencia igual a la que el recurso original. Cuarto, encontramos el que tiene la combinación de reconocimiento no comercial sino obra derivada, y pues está identificado con las letras BY, NS y ND. No permite el uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Encontramos en el quinto espacio encontramos el de reconocimiento compartir igual, que está representado por las letras BY, SA. En este caso se hace referencia a que se permite el uso comercial del recurso y de los posibles recursos derivados. La distribución de esos recursos derivados se debe hacer con una licencia igual a la que regula el recurso original. Y por último encontramos la combinación reconocimiento sin obra derivada. La letra que la identifica es la BY-ND. Y en este caso pues hace referencia a que se permite el uso comercial del recurso, pero no se puede hacer uso de recursos derivados. Continuamos, ahorita pues vamos a hablar de los permisos, pero se mencionarán los relacionados con las licencias de obras de colaboración, que se caracterizan por ser de producción de obras en forma colaborativa. En ese sentido, encontramos la copyleft, que es un método para convertir una producción intelectual en libre, y se exige que las obras derivadas de estas, bien sea modificadas o ampliadas, también se conviertan en una producción de uso libre. Este método permite que cualquier persona pueda usar, modificar, mejorar un recurso. Para ello es importante siempre resaltar la cláusula de legalidad, donde se establece que debe ser de uso libre. Y por otro lado encontramos el copyright, que indica que todos los derechos son reservados. Significa que la obra o recurso, al igual que sus derivaciones, están protegidos y en ese sentido le pertenecen a su autor. Además que debe existir el consentimiento del autor para su uso o derivación. Ahora vamos a hablar de los formatos en los que se emplea el podcast y facilitan la reproducción o distribución. Encontramos 4. Pues en primera instancia vamos a mencionar el formato MP3, que se considera como uno de los formatos estándar de la internet. Es de conocimiento mundial, se caracteriza por ser un formato de audio digital y es comúnmente empleado en la música. Seguimos con el M4A, es un archivo de audio que incluye información sobre las sesiones o capítulos de algún libro, incluyendo imágenes e hipervínculos. Continuamos con el OGG. Es un formato que fue diseñado para dar un alto grado de eficiencia en el streaming. Es un formato contenedor de uso libre y abierto. Y una vez creado o modificado el podcast, pues podemos decir que puede ser alojado en diversas plataformas, entre ellas eBooks, iTunes, Poderato, entre otras. Ahora uno de mis compañeros continuará hablando de los aspectos técnicos y otras particularidades de los podcasts. Muy buenas, soy Gabriel Bedoya Mendoza. Les vengo a hablar sobre los aspectos técnicos y metodológicos de un podcast. Ok, lo interesante que tiene el podcast es que con cosas o elementos económicos podemos pues realizar nuestro producto y tener nuestro contenido en la web. Siempre surgen ciertas preguntas, qué micrófono comprar o qué tengo a la mano y puedo hacer con lo que tenga a la mano. Pues lo importante que es, yo pienso que es iniciar con lo que tengamos a nuestro alcance. No nos limitemos. Si no tenemos un micrófono deseado o el micrófono pues ese que siempre hemos querido, el profesional para realizar nuestro podcast, pues si tenemos a la mano un celular, pues entonces comencemos con el celular. Los celulares han tenido una gran evolución, todos sabemos y observamos que tienen una gran calidad en cuanto a la recepción de sonido. En caso de los iPhone, traen unos excelentes micrófonos. Cabe recordar que entre más profesional sea el micrófono, sabemos que nuestro micrófono que vayamos a comprar es más costoso.
Pero para iniciar, si tenemos un celular, pues comencemos con el celular. En caso de que quieras de pronto con el tiempo mejorar tu producto final, te darás cuenta que necesitas pues algún micrófono de mucha más calidad. Pero como decía antes, el costo depende de la calidad de lo que quieras comprar. Me voy a centrar en dos tipos de micrófonos. Unos que son micrófonos dinámicos y otros que son los micrófonos de condensador tipo cardioide. Pues los primeros, los micrófonos dinámicos, no son recomendados para hacer podcast. Estos micrófonos, pues, su nombre lo dice, son dinámicos. Estos son los que usan los cantantes. Ellos tienen una particularidad que hay que acercárselos mucho a la boca para poder tú hablar y que salga pues tu voz un poco bastante fuerte. También recogen a veces muchos ruidos molestosos, entonces no son muy recomendados. No quiere decir que no puedas hacer podcast con ellos. Sí puedes hacerlo, pero no son recomendados. Los segundos sí son recomendados, los tipo cardioide, los de condensador. Estos son los ideales para hacer podcast. Bueno, ahora hablemos sobre los auriculares. Es otro elemento pues, que hace parte de todos estos aspectos técnicos de los podcasts. Los auriculares son muy importantes tenerlos, ya que permiten monitorear lo que estamos grabando. Cualquier ruido molestoso, un zumbido o cualquier ruido innecesario puede ser captado por la persona que está haciendo el podcast y puede corregirlo de manera inmediata y no esperar el final o una postproducción para corregir pues ese problemita. También otro punto de vista o otro aspecto más que todo es dónde grabar. No vale la pena, siempre lo he dicho, malgastar mucho dinero en un micrófono o audífonos muy costosos si no tenemos un lugar adecuado donde grabar. Se recomienda un lugar pues aislado. Puede ser tu cuarto, en tu misma casa, tu cuarto, en una sala, pero tienes que tener en cuenta que no haya mucho ruido y que no haya ecos en el lugar donde vayas a estar. También escoger un horario donde haya bastante silencio, donde de pronto no haya un flujo de automóviles cerca a tu casa o hayan niños pues, jugando en el lugar, ya que estos ruidos pues no harían que tu podcast sea un podcast óptimo o profesional. Otro punto es dónde edito mi podcast. Se necesita, pues, todos sabemos, un software, un programa de audio que permita capturar lo que estás grabando y luego procesarlo. Todo esto se le llama software de grabación. Necesitamos un software de grabación para poder editar nuestro podcast. Para los sistemas operativos Mac se recomienda los siguientes programas: el GarageBand o el Logic Pro. Son dos programas muy potentes para hacer edición de nuestro podcast. Para sistemas operativos Windows se recomienda el Pro Tools o el Adobe Audition. Son programas, pues personalmente yo los recomiendo, los he trabajado ambos, son muy buenos para edición de voz. Hay una herramienta muy gratuita también, muy buena, que se llama Audacity. Esta es muy recomendada por muchas personas que hacen podcast. Sus resultados son excelentes y tiene una particularidad que es gratuita. Puedes descargarla y trae unas opciones muy excelentes y vas a tener un podcast de calidad. ¿Y dónde subo mi podcast? Pues hay muchas plataformas donde tú puedes subir tu podcast, pero una de las más populares o las más usadas es el Anchor. El Anchor es una plataforma muy recomendada porque es muy amigable con el usuario y pues es una herramienta muy fácil pues de usar. Entonces eso es todo de pronto en términos generales
hablando de todos el aspecto técnico que debe tener en la realización de un podcast. Ahora tocaremos un punto muy importante que es el análisis metodológico del podcast. Algunos autores como Merayo 1992, Borges 2009, consideran que el podcast va vinculado a un proceso de improvisación. En el caso del podcast educativo, elaborado en un ambiente académico y enmarcado por un modelo educativo de una institución, esto debe evitarse. Hay que defender la idea de que el podcast debe ser el resultado de un proceso de planeación didáctica que incluye un momento de análisis, diseño, desarrollo y evaluación. Por ello, se propone que para el desarrollo de un podcast educativo se transite por una metodología de 5 fases: la planeación, el análisis, el diseño, el desarrollo y la evaluación. En cada una de estas se toman decisiones y se realizan actividades relevantes que tienen un impacto en el éxito del podcast dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta metodología no constituye una secuencia lineal de pasos de producción, sino que consiste en un proceso circular que permite la mejora continua de los propios podcasts. La planeación. ¿Qué hacemos en la planeación? Como sabemos, este punto es muy importante y es necesario en todos los ámbitos de la vida, porque la planeación es necesaria porque es una guía que apoya el proceso de creación de ideas, elaboración de estudios y concretar la ejecución de actividades. En la fase de análisis, en esta fase se deberá profundizar consolidando el vínculo entre los elementos que se han planeado hasta ahora. En la fase de diseño, pues en esta fase se desarrolla el contenido y la forma en que se ejecutará la grabación del podcast educativo, por lo que es una fase fundamental para la realización exitosa del mismo. En la fase de desarrollo, esa fase, pues una vez concluidas las fases pues, anteriores de planeación, análisis y diseño, podemos decir que estamos en las mejores condiciones para desarrollar propiamente el podcast. Por último, la evaluación, pues no tiene sentido planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje empleando podcast sin una actividad evaluativa que permita revisar las experiencias observadas y evaluar el podcast. Vamos a mencionar algunas de las características técnicas y funcionales con las que cuenta el podcast como recurso educativo digital. Es accesible ya que puede ser consultado y utilizado por un número indeterminado de personas, incluyendo personas en condición de discapacidad. Es adaptable ya que puede ser modificado, ajustado, personalizado de acuerdo a los intereses o necesidades del usuario. Es durable, tiene una vigencia y validez en el tiempo. Es flexible ya que puede integrarse con facilidad a diversos escenarios digitales según las preferencias. A continuación se mencionarán otras características con las que cuenta el podcast. Ok, otra de las características generales del podcast es si es granular. La granularidad, pues sí, el podcast es granular ya que relaciona su nivel de detalle a la construcción de componentes más complejos. También cumple con la característica de la interoperabilidad. Puede ser implementado en diversos entornos digitales sin perder su funcionalidad. También vemos que el podcast es de carácter o tiene una característica muy, muy importante que es la modularidad. Puede integrarse con otros recursos o ampliar sus posibilidades de usos educativos. Tiene una función o una característica que se llama la portabilidad, ya que puede ser empleado en una o más plataformas. Es usable, el podcast es usable porque es de fácil interacción de recursos con el usuario final y es reusable porque el uso del recurso en distintos escenarios y con diferentes propósitos educativos es bastante óptimo. Entonces podemos ver que cumple con todas las características generales para que sea un recurso
educativo digital. En conclusión, puedo agregar que el podcast es una herramienta que, a pesar de ser nueva, ha revolucionado el mundo de la comunicación y por ende el mundo de la educación, desde esta herramienta podemos hacer muchísimas cosas, entre ellas trabajo colaborativo. Otra conclusión es que la magia del podcast es una herramienta que tiene el encanto de hacer volar la imaginación. A través de un podcast podemos tener la visión de muchas temáticas y podemos también elevar el nivel de interpretación, de conciencia crítica en sus usuarios, en este caso los docentes y los estudiantes. Ok, entonces también podemos concluir que producir un podcast en comparación con otros formatos es mucho más económico, ya que es solo tener a la mano un celular y podrás producir un excelente recurso digital educativo. También podemos decir que los contenidos de un podcast ayuda a mantener la atención de los estudiantes y educa la capacidad de escucha y estimula notablemente la creatividad y promueve la cooperación entre los estudiantes. Continuando con las conclusiones, también se puede mencionar que el podcast es un recurso digital que incentiva en el alumno el aprendizaje. Es un medio amigable que trasciende la frontera de la discapacidad. Es un recurso que le permite al estudiante tener un control de su aprendizaje en la medida que puede disponer de este recurso en cualquier momento. Y por último, pues promueve la apropiación de las competencias TIC, tanto en docentes como en estudiantes. Aquí concluimos nuestra presentación. Les agradecemos a todos su atención. Feliz día.